Bienvenidos a Cómo llegar a ser, un show que te demostrará que se puede vivir de tus pasiones y que todos podemos diseñar nuestras carreras profesionales. Mi nombre es Susana y he juntado a emprendedores y profesionales de muchísimos ámbitos para que compartan sus historias, tanto de éxitos como de fracasos. Hoy me acompaña una experta en productividad y gestión del tiempo, una emprendedora que tiene su propia tienda Tengo Planes, donde vende plantillas, herramientas y todo tipo de información para que aprendamos a gestionar nuestro tiempo. Y no solo eso, también es formadora y nos ayuda en temas de productividad y nos pone retos en su blog todos los meses para mejorar en este aspecto que a todos nos cuesta. Hoy tengo el honor y el placer de presentar a Ani Castro. Ani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Susana, muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu show. Estoy muy emocionada por compartir contigo y con tu comunidad. Muchas gracias a ti, de verdad ha sido un placer poder contar contigo y me encanta porque podemos hacer esto a través de pantallas estando tú en México y yo en Madrid y eso es muy bonito. Sí, sí, creo que lo que más me gusta de todo esto del emprendimiento y del mundo digital es precisamente poder conectar con personas al otro lado del mundo. Qué bonito. Yo quiero empezar desde el principio. A mí me gustaría saber qué has estudiado y cómo descubres que la productividad es tu elemento. Ok, esta historia es un poquito larga. Yo soy diseñadora gráfica, estudié diseño Ah, gráfico y publicitario, o sea, parece que nada que ver con lo que hago y tengo casi 7 años emprendiendo, pero no con Tengo Planes, con distintos proyectos. Tuve una cafetería, playeras para una marca deportiva, invitaciones de boda, decoración para el lugar. Aparte trabajé como freelance de diseño gráfico. O sea, realmente empecé a emprender hace mucho tiempo y llegué a la productividad casi por accidente. O sea, yo no sabía que a eso me iba a dedicar. Yo era la menos organizada, la que más procrastinaba todo, llegaba todo tarde a todos lados. O sea, realmente quienes me conocen de hace muchos años se sorprenden que yo me dedique a esto qué ahora, fuerte. incluso mi familia. Y mi último proyecto, mi último emprendimiento se llamaba Sweet Design y era una mezcla de muchas cosas. Ahí empecé a crear las agendas. Desde que tenía esa marca hacía las agendas, pero también hacía invitaciones de boda y hacía cojines y tazas y plantillas. O sea, como que era una mezcla de muchas cosas. Y justo cuando yo estaba tratando como de especializarme y definir a qué me quería dedicar, me empecé a centrar en las invitaciones de boda y como que no me hallaba. No sentía que realmente era lo mío. Al principio me gustó, pero no terminaba de sentir eso, ¿no? Y eso me pasó, de hecho, con todos los emprendimientos. O sea, yo empezaba con uno, estaba un año, año y medio, y como, next, y me iba al siguiente. Y así poco a poco fui trabajando en cosas muy distintas. Y en marzo del año pasado exactamente fue que quería dar un taller, no sabía de qué, y dije, bueno, voy a dar de productividad porque he aprendido algo con todo lo de las agendas y pues toda esa parte que empecé a trabajar mucho con la agenda, como que tratar de organizarme, fue que dije, pues voy a dar un curso de eso. Y después de ese curso fue que me di cuenta que ese tema es el que más me apasionaba, el que más me gustaba y con el que más podía ayudar a las personas. Y fue que cambié por completo en ese momento la marca, dejé Sweet Design y empecé con Tengo Planes. Y ahí es donde realmente me he sentido yo. O sea, de verdad fue muy accidental todo esto, ¿no? O sea, no fue planeado, fue en cuestión de un mes. En cuestión de un mes abrí un taller, me di cuenta que ese taller me gustó, cambié la marca, cambié todo y me centré en esto nuevo. ¿Y el taller le hiciste tú sola a través de Sweet Design o te lo pidió alguien? Lo ¿Cómo fue hice ese? yo sola. El taller lo hice yo solita. Realmente yo quería dar un taller desde hace muchos años. Siempre fue algo que quise hacer, no sabía en qué. Aquí la parte que pues me faltó contar es que yo padecí depresión y por la depresión fue que conocí como todo el mundo de la productividad o empecé a conocerlo.
porque mi psicóloga en ese momento me comentó que me serviría tener un horario, tener rutinas. No me dijo nada más, solo me dijo eso. Y entonces me puse a investigar, tomé un diplomado, o sea, como que me empecé a empapar de todo ese tema, pero para mí. O sea, realmente era solo para mí. Y como me ayudó tanto, fue que en ese momento dije, ay, pues puedo dar un curso de ese tema porque ya sé algo al respecto. Hice un curso presencial en una cafetería muy pequeñita en mi ciudad, fue como para 15 personas. Hice uno online que salió terrible, pero pues así empieza uno. Qué curioso, me parece muy curioso porque que empiece desde ahí, ¿no? Que empiece desde ti misma aplicándote las técnicas. Y es verdad que a todos nos cuesta la gestión del tiempo, pero pocas veces lo había escuchado la gestión del tiempo aplicada a una depresión, a una enfermedad, en ese sentido, a un momento complicado. Y a mí me gustaría saber, ¿esto hace cuánto fue más o menos? ¿La depresión o que empecé Sí, los... y este proceso de descubrimiento. Pues todo mi proceso con la depresión empezó hace casi cuando empecé a emprender, o sea, fue muy Ah, no me digas. a la par, pero no tenía nada que ver uno con el otro. O sea, realmente fueron por situaciones personales que tuve y pues tuve distintos trastornos, ¿no? O sea, trastornos alimenticios, o sea, como que no, salí un poco de la depresión, tuve distintos trastornos, seguí emprendiendo, eso como que me mantenía igual motivada para seguir haciendo cosas. Realmente mis emprendimientos me ayudaron muchísimo a superar todo ese tema. Y hace unos años, hace como 3 años, fue que volví a recaer porque no había terminado de sanar muchas partes. Y pues es cuando estaba con Sweet Design, que era la otra marca. Y justo hace 2 años fue que conocí a la nueva psicóloga, que es con la que estoy trabajando actualmente. Y unos meses después fue que llegué a lo del curso. O sea, realmente ha sido un proceso de años. O sea, no es como... Sí fue muy marcado de que en marzo del año pasado, o sea, marzo del 2019, fue así como, ¡pum! Y cambiaron las cosas, pero sí fue un proceso de varios años. Me parece muy curioso también que menciones el emprendimiento como ayuda para la depresión. Y es verdad que, aun no queriendo ahondar en el tema, que supongo que ha sido complicado, sí me parece muy interesante por si acaso hay alguien que está en el mismo punto. Y sobre todo visto desde fuera, a mí me parece casi contraintuitivo decir, estoy emprendiendo y pasando por un proceso que ha tenido que ser tan complicado. ¿Cómo, y que lo veas como una motivación, ¿no? En vez de al revés. O sea, en mi cabeza, que obviamente es erróneo, lo más fácil es tener un trabajo estable para poder trabajar esa otra parte y decir, al menos aquí no estoy preocupada, ¿no? Y a mí me gustaría saber cómo conseguías gestionar, ¿no? Estas dos partes y cómo lo puedes ver eso como algo, casi como terapia, ¿no? O sea, cómo alguien lo puede ver así también. Para empezar, creo que para mí la parte de emprender y como lo que dices de la estabilidad de un negocio, o sea, de un trabajo con horario fijo y así, para mí no fue así realmente porque en mi familia todos emprenden, o sea, todos son emprendedores. Vale. Mis papás, o sea, mi mamá trabajaba en casa, ella es modista y toda la vida, o sea, me creció trabajando en casa. Y mi papá trabajaba en una empresa familiar que mi abuelita construyó. O sea, realmente todos en mi familia han trabajado por su cuenta. Y yo crecí con eso. Desde chica, desde primaria, vendía pulseras, vendía galletas. Para mí ha sido muy natural todo ese proceso. Cuando estuve en la universidad, yo no quise trabajar en un despacho porque pensaba, ¿para qué me voy a desgastar más para generar experiencia? Si solo me voy a estresar y no me voy a poder concentrar en la escuela, que es lo que me importa en este momento. Y no digo que esté mal los que quieran agarrar experiencia, solo digo que uno debe hacerse caso a sí mismo, ¿no? O sea, yo sentía que solo me iba a estresar y que no iba a disfrutar mis años de universidad si aparte me estresaba y es algo que de todas formas venía después. Para mí fue muy fácil porque pues nunca tuve esa como estabilidad de un trabajo fijo, porque no se dio en mi familia. Yo sé que no es lo más común, pero en mi caso así fue. Entonces realmente para mí el estar buscando qué hacer, el trabajar en negocio, aunque sea propio, como que el tener
algo que hacer, creatividad, algo que me motive, eso fue como, yo creo que más que gestionar, porque no sabía gestionar mi tiempo, era mantenerme ocupada. Cosa que Vale, también tampoco me permitió sanar del todo. al 100, porque estaba demasiado ocupada tratando de hacer algo que no sabía cómo se hacía. Y yo creo que ahí sí me ayudó en cierta parte, pero también me centré tanto en evadir esto y ocuparme en esto, yo creo que por eso se extendió el proceso, Mm. pero finalmente lo logré. Enhorabuena, que es lo más importante, ¿no? Que al Gracias. final ha habido una transformación y se ve que ahora mismo estás trabajando en lo que te gusta, se nota, o sea, son cosas que se palpan simplemente con el contenido y con cómo compartís ese contenido se nota, y yo lo digo desde fuera que he estado buscando a gente así en específico, así que lo has conseguido y enhorabuena, que siempre hay que honrar estas cosas, ¿no? Ya que has estado hablando de que intentas mantenerte ocupada, imagino que eso es algo que has ido aprendiendo a también estar más contigo misma, y a mí me gustaría hablar de dificultades, de esos fracasos también, igual en tu caso alguna de los emprendimientos los consideras fracasos, sobre todo por que nos cuentes las lecciones que has aprendido, es decir, que me digas, este fracaso fue muy gordo, aquí mal hablado, la cagué, pero he aprendido tanto que me alegro mucho. Um, pues creo que más que fracasos, como, no sé si los veo como fracasos, porque igual en mi familia fue lo mismo, ¿no? O sea, me enseñaron que todo es parte del proceso, o sea, que los errores son parte del proceso, y así como fracasos yo no los tengo tan identificados en mi mente, pues por esa misma mentalidad que nos Mm. enseñaron desde chicos. Pero sí ubico las lecciones que aprendí. Por ejemplo, yo creo que las empresas se fijan en lo mejor que puede pasar y en lo peor. O sea, las grandes empresas tienen estos los tres panoramas. El panorama Sí, peor, el decente normal. y el mejor. Y creo que como emprendedores no nos preparamos para esto. Y a mí algo que me pasó varias veces en los distintos emprendimientos es que me iba muy bien. O sea, me iba tan bien que yo me frenaba porque ya no sabía cómo seguirlo gestionando sola. Qué curioso. Que yo empezaba a ser emprendedora en chiquito, solita, y empezaba a desarrollarse el emprendimiento y me estancaba porque no sabía cómo continuar, porque nunca me preparé para me va a ir mejor de lo que esperaba. Y eso me pasó en varios, ¿no? En la mayoría, como que sentía que lo que me estancaba es que yo ya no sabía cómo continuar porque nunca me preparé para que me fuera bien. Sabía qué podía hacer en casos que no funcionara, sabía cómo mantenerlo con el mismo ritmo, pero cuando empieza a crecer, yo creo que muchos nos estancamos. Yo siento que eso es así como de las mayores lecciones que aprendí. Y me pasó el año pasado con las agendas, que creció demasiado, como que el volumen de agendas que yo pensaba que se iba a vender, se triplicó. No tenía yo personal, tuve que hacerlo sola, me empecé a desgastar. De hecho, en febrero tuve como un bajón otra vez, como que sentí que otra vez estaba bien en la depresión, porque me sobrecargué por lo mismo, ¿no? Porque no estaba preparada para que me fuera tan bien. Y obviamente aprendí a gestionar todo esto. Ahorita estoy preparando las agendas con mucho tiempo de anticipación, con todo el tema de la pandemia, pues es más complicado, pero ya estoy contratando personal, ya estoy preparando como toda una línea de entregas, o sea, como que toda esa experiencia de decir, no estoy lista para gestionar esto y me quedó grande, estoy tratando de gestionarlo de diferente forma, sabiendo que me puede ir mejor de lo que espero. Y creo que es algo que a los emprendedores nos falla mucho a veces, como prepararnos también para lo mejor. Qué curioso. Es verdad que tendemos a pensar lo malo y a prepararnos para lo malo y al final lo bueno se puede convertir en algo malo, ¿no? Que dices, es que no tengo, no puedo yo sola. Y me parece muy bonito también porque ya has hablado de contratar personal, es decir, estás en proceso de empezar a delegar y eso también entiendo que es muy importante, el saber delegar, sobre todo lo complicado que tiene que ser cuando es algo tuyo, que no es
no es de otros, que ahí parece más fácil, pero cuando es casi tu hijo, ¿no? El delegar tiene que ser complicado. Y me gusta porque no se escucha tanto, es decir, muchas veces se habla de fracasos puntuales, de perdí no sé cuánto dinero, pero ¿qué pasa con el gané tanto que dije, ¿sabes? Que eso también me parece muy chulo. Y a mí ahora me gustaría, ya que hemos hablado de estas dificultades, estas lecciones, y honro también que tengas esa mentalidad que no todo el mundo tiene, quiero hablar ahora de los logros, de esos éxitos que tú lo ves y dices, wow, he conseguido esto. Miras hacia atrás y te das la enhorabuena. En principal, este proyecto. O sea, el proyecto de Tengo Planes es como ese gran logro. Porque yo estuve en esa búsqueda, pues, desde hace 7 años, ¿no? De encontrar algo que me llene, de hacer algo que me apasione. Y siempre me apasionaba al principio, pero llegaba un punto en el que, no tanto. Sí, habían varias cosas que me iban desanimando, como el ya no sé cómo gestionarlo, pero no sentía eso que siento ahorita. Que no sé cómo explicarlo, ¿no? Creo que es pasión, el ser, o sea, realmente no sé cómo definir esto que siento en específico con este proyecto, pero también yo sé que me canso muy rápido, o sea, que me gusta estar creando por la parte de, pues que soy diseñadora gráfica, que tengo como que toda la parte creativa, me gusta estar creando. Y siento que los otros proyectos me limitaban mucho porque no sabía hacia dónde podían ir creciendo. En cambio, tengo planes. Desde que lo empecé yo sabía que en vez de irme a otro proyecto, este mismo proyecto podría ir evolucionando. Y eso es algo que me gusta muchísimo. Y ya dentro de este proyecto, así mi mayor logro es esto, o sea, el poder hablar frente a una computadora o dar un curso. Realmente yo soy, o sea, siempre fui muy nerviosa, o sea, siempre me dio miedo hablar en público, no podía exponer, o sea, mi tesis me costó 2 años poder presentarme para poder hacer eso, ¿no? O sea, realmente hablar en público. El primer curso que di presencial, me acuerdo todavía la sensación de miedo, de angustia, de no lo voy a poder hacer. Lo digo y hasta tiemblo. Y los cursos que doy actualmente, ya no me pongo nerviosa, ya lo hago como más suelta, o sea, el poder transmitir y comunicarme con las personas, creo es como mi mayor logro. O sea, el haber afrontado ese reto de sentir que no podía hablar en público es lo que más me hace sentir orgullosa. Qué curioso, me da toda la curiosidad, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? ¿Qué clic hubo ahí? Um, Creo que dar el curso presencial y sentir que me gustaba mucho, pero que no me sentía lista. Y fue como, lo quiero seguir haciendo a pesar de que me siento así. Y otra razón creo que fue que me impulsó mucho es el propósito. O sea, a mí la productividad y la gestión del tiempo me cambió la vida en el sentido de que me cambió la vida de verdad. O sea, yo estaba con problemas de depresión, con todos los problemas de trastornos alimenticios que te puedas imaginar. Y todo esto realmente me ayudó y sentía que con esto, con este proyecto, o sea, con este negocio, realmente podía ayudar a las personas que no sentían los otros proyectos. Y tener un propósito me ayudó a avanzar. Y ahí me quedé con algo muy claro, ¿no? Que cuando el propósito es más grande que el miedo pasa a un segundo plano. Y el miedo sigue ahí, pero ya no me domina, sino que el propósito es lo que me va guiando. Y también me preparé, obviamente tomé clases para aprender tanto a dar como cursos, a desenvolverme mejor, a hablar mejor. Todavía me cuesta trabajo, o sea, realmente los podcasts, los videos grabados todavía me cuestan trabajo, pero los cursos sí es algo que ya siento que dominé. Y es eso, ¿no? Es tener un propósito claro y pues seguirnos preparando, no dejar que el miedo nos frene. Me parece muy chulo, o sea, sí que tomaste clases, ¿no? O sea, te buscaste un mentor, ayuda, básicamente. Sí, No digo, porque si no, qué increíble. Y visto desde, porque yo también, yo he estado en mentorías de comunicación, a mí me apasiona y se nota muchísimo la diferencia desde el primer vídeo, la primera vez que te pones delante de una cámara y el último que dices, madre mía. O sea, se ve un cambio, sobre todo cuando pides ayuda,
cuando te buscas un mentor, te buscas a alguien, eso me parece también muy importante. Me gustaría retomar, porque lo has mencionado así brevemente, el tema de que ahora ya te estás preparando, ya lo estás haciendo con tiempo, has aprendido del pasado y tal, pero es verdad que ahora estamos en una situación complicada y estamos en una situación complicada para todo el mundo. O sea, es verdad que esto no nos ha dejado bien a nadie. Y bueno, no sé ahí en México, pero aquí en España estuvimos confinados, puede que volvamos a estarlo por los rebrotes, seguimos en esta situación de inestabilidad y a mí me gustaría también porque tienes una forma de pensar diferente, es decir, sí que se ve en ti esa mentalidad emprendedora que viene de siempre. ¿Cómo gestionas, cómo se puede ayudar a la gente a gestionar este momento en específico? ¿Qué recomendarías para alguien que tiene parálisis por el contexto, igual porque ha perdido el empleo o simplemente por la inestabilidad y el miedo de no saber qué va a pasar mañana? ¿Qué recomiendas? Uno, terapia, trabajar en la parte emocional y el desarrollo personal. Eso es algo que siempre voy a recomendar en cualquier contexto, ¿no? En cualquier contexto siempre recomiendo eso porque es algo que a mí me ha ayudado y siento que hay mucho tabú todavía con el tema de ir a terapia, de los psicólogos y pues es algo que a mí realmente me ha ayudado. O sea, obviamente la parte de la productividad y la gestión del tiempo, pero siempre tratar esto con un profesional que nos ayude a lidiar con nuestras emociones, que nos ayude a entender por qué estamos paralizados y de dónde viene todo esto. Y la otra, pues tener una rutina. O sea, ya hablando como del tema de productividad, lo que siento que más puede ayudar en esta situación y hablando de todo el mundo, en el caso de México nosotros seguimos en confinamiento, tener una rutina y no tiene que ser una rutina muy complicada, puede ser una rutina tan simple o tan compleja como tú necesites. Si tu rutina puede ser, por ejemplo, despertarte, desayunar, bañarte, ver tele y dormir. Pero ya tienes ahí un patrón que te va a ayudar a reducir la incertidumbre, a que tú sabes qué vas a hacer con tu día. Y si tienes que seguir trabajando o lo que sea, le vas agregando cosas. Una rutina no quiere decir que me levanto, me baño, duermo, cocino. O sea, no tiene que estar saturado el día. Simplemente el tener una estructura como si fuera la estructura de un niño, eso realmente nos ayuda a bajar los niveles de estrés, a mínimo, o sea, cuando sentimos que tenemos el control sobre lo que nosotros hacemos, podemos soltar esa necesidad de tener el control y eso nos ayuda mucho ante situaciones de incertidumbre como esa. Y lo sé porque eso fue lo que a mí me ayudó con el tema de la depresión, que es totalmente lleno de incertidumbre y de miedo y de frustración. Y el tener una rutina como un patrón de tu día marcado, no tiene que ser tan estricto o riguroso, simplemente algo marcado, eso ayuda muchísimo. Y para alguien que nunca, o bueno, que su rutina estaba más bien marcada por el trabajo, es decir, según a dónde yo voy a trabajar, pues ahí me organizo mi día, ¿cuál sería el primer paso? Si, por ejemplo, me lo invento, me dices, pues empieza por eso que se escucha mucho en desarrollo personal, ¿no? Hacer la cama o algo así. ¿Cuál sería el primer paso? Tener una rutina de mañana. O sea, aunque no tengas todo el día estructurado, tener una rutina de mañana clara. Escoger un hobby, un hábito que quieras involucrar, porque sí es cierto que muchas personas dejaron de trabajar. En mi caso, yo trabajo en casa desde hace 6 años. Entonces, sí, desde siempre. Entonces, para mí no fue tan abrupto el cambio, pero por ejemplo, para mi esposo, que él sí salía a trabajar y regresaba, para él sí se volvió muy complicado el tener que estar en casa todo el tiempo. Entonces, empezar un proyecto, empezar un hobby, como que hacer una lista igual ayuda mucho, hacer una lista de qué me gustaría hacer con mi día, qué actividad me gustaría empezar o qué hábito me gustaría trabajar y empezar a ponerlo en la rutina de mañana. Puede ser una rutina de 30 minutos o puede ser una rutina de 3 horas, pero realmente empezar con la rutina de mañana nos va a dar como un poco de energía y un poco de motivación y nos va a empezar a movilizar otra vez para salir como de esa parálisis. Me encanta, me parece muy buen consejo. Yo, de hecho, una de las cosas que empecé a hacer cuando ya me vi que estaba abocada
a que me consumiera todo, era simplemente cambiarme de ropa, es decir, ponerme ropa de trabajo y ponerme ropa de estar en casa. Y parecía una tontería, pero yo lo noté muchísimo. Y es verdad que también empecé ciertas rutinas de mañana, también poniendo cosas que me gustaría hacer. Y me di cuenta, ¿no? Siempre decimos, yo soy de noche, yo soy de noche. Y de repente descubres las mañanas y dices, ay, me encantan las mañanas. Y eso en mi caso me ha pasado. Y sé que algunas amigas mías que, por ejemplo, están opositando, también me han dicho, de verdad, las mañanas son lo mejor que te puede pasar. Así que me parece muy buena recomendación. Y me gustaría también para terminar, y haciendo honor al nombre del programa, me gustaría saber cómo se llega a ser experta en productividad y gestión del tiempo. Pues más que cómo llegar a ser experta en productividad y gestión del tiempo, yo creo que experta en cualquier cosa, o sea, realmente experta en cualquier cosa, es seguir capacitándote, seguir aprendiendo, tomar cursos, rodearte de personas que estén en sintonía contigo, tal vez porque muchas personas en el mundo de emprendimiento, en especial del emprendimiento, ¿no? Yo te hablo de emprendimiento porque es el mundo en el que llevo básicamente toda mi vida. Muchas veces vemos a los otros como competencia y ahí es donde nos cerramos puertas. Y si tú te empiezas a rodear de las personas que te entienden, que están en el mismo canal que tú, que comparten las mismas ideas, también empiezas a prosperar y empiezan a prosperar juntos. Yo creo que es cambiar como ese chip y también rodearte de personas que estén en ese canal. Porque en mi caso, la mayoría de mis amigas, ninguna era emprendedora. Y obviamente me sentía frustrada y aunque era normal en mi familia, pues en mi grupo no me sentía que encajaba o a veces sentía que lo que yo estaba haciendo estaba mal. Y lo que hice fue crear un nuevo grupo de amigas. No me dejé llevar con las otras, simplemente es como, estas son mis amigas de la escuela con las que salgo y esas son mis amigas de emprendimiento que comparten ideas, que están buscando crecer también. Porque realmente para ser experta en productividad, mi proceso fue conocerme a mí misma. Mucho de lo que yo enseño no es tanto teoría de productividad, es como todo el proceso que yo aprendí con la depresión. Como toda esa teoría que aprendí aplicada a la depresión y lo que me ayudó es lo que yo enseño. Realmente ahí fue un proceso de autodescubrimiento y por eso yo recomendaría que para llegar a hacer lo que sea que quieras hacer, pues es eso, ¿no? Que aprendas, que te sigas capacitando, que seas muy paciente, tener muchísima constancia. También saber que si un día tienes que parar, si un día como que te rindes y tiras todo por la ventana, al día siguiente o cuando tú quieras, puedes retomarlo, puedes tomar un nuevo camino. No importa cuántas veces lo dejemos, siempre podemos volver a empezar o empezar un nuevo camino. Y eso es algo que yo he aplicado muchísimo y es lo que más recomiendo. Me encanta y me encanta terminar así, terminar diciendo formarse, júntate de gente, qué importante es el contexto. Es verdad que en tu caso tuviste a la familia que era un contexto positivo, pero normalmente cuesta gestionar el contexto, qué importante es y me ha gustado que tú dices lo buscas, es decir, a veces suena como mal, ¿no? Buscar amigos, pero es más bien buscar a gente que esté en sintonía contigo, me parece muy importante y en tu caso se ve que te apasiona, así que hay un punto de pasión para poder echarle horas, como decías, ¿no? Ten un propósito para que sea más grande que tú y eso me parece que es una forma de llegar muy, muy importante para superar los miedos y estos momentos complicados. Y te quiero dar las gracias por haber compartido tu historia conmigo, con todos nosotros y por estar aquí y haber aceptado y haberte unido. Muchísimas gracias y a todos los que nos escucháis también. Gracias.